deben estar, deben tener ya un archivo, el que se les ha pasado al comprimido, que es este, ¿no? app03, este app03. Muy bien, lo vamos a extraer dentro de app03, ¿no? Se va a crear una carpetita y el contenido de esta carpeta, app03, lo vamos a colocar dentro de nuestra carpeta base Python, ¿ya? Así que voy a copiarlo. Y bueno, dentro de Python, que es nuestra carpeta raíz de los proyectos, lo pegamos allí. Y ahora sí, ya dentro de nuestro Visual Studio, vamos a poderlo abrir. Bien, esto fue lo último que se hizo, me parece, ¿no? Entonces nos vamos aquí a abrir carpeta. Estamos en la carpeta raíz Python y vamos a seleccionar app03, ¿correcto? Seleccionamos y ya tenemos esta aplicación. Bien, respecto de lo que es el material que se les ha entregado, permítanme ver, quiero ver si están visualizándolo. Ya. Bueno, corresponde a lo que es el manejo de las estructuras de control, ¿sí? A ver, rápidamente, por favor, las estructuras de control. Las estructuras de control vienen a ser básicamente, como dice ahí en la primera diapositiva, un bloque de código que determina el flujo de ejecución de un programa, que determina cómo se va a continuar con la ejecución de una aplicación, de un programa. Bueno, académicamente se tiene la división de tres tipos de estructuras de control. Ustedes están viendo allí, ¿no? Las estructuras de control secuenciales, perdón, las estructuras de control selectivas y las estructuras de control repetitivas. Lo que son las estructuras de control secuenciales es lo que hemos estado trabajando desde la primera sesión de clase. ¿Qué significa eso de las estructuras de control secuenciales? Son aquellas que simplemente pues vienen a ejecutarse una tras otra, ¿sí? Una tras otra. No hay, digamos, ninguna alteración durante su ejecución. Se ejecutan instrucción tras instrucción. En cambio, las estructuras de control selectivas, como ustedes lo están viendo en la segunda gráfica, en un momento determinado, digamos, en un punto específico, va a hacerse una evaluación en la cual se va a determinar, de acuerdo a esa evaluación, por cuál ruta o qué bloque de código se va a ejecutar, quedando el otro bloque de código o los otros bloques de código, digamos, desactivados, ¿sí? No va a haber la posibilidad de que se ejecuten simultáneamente. En este caso estamos colocando alternativamente dos posibles rutas, ¿no? La azul y la roja. Bueno, repito, dependiendo de el cumplimiento de una condición, pues se ejecutará una u otra, pero nunca simultáneamente. De ahí la denominación de estructuras de control selectivas y que también en algunas oportunidades toma la denominación de estructuras de toma de decisiones. Y el tercer tipo de estructura de control son las estructuras de control repetitivas, en las cuales también llegado a un punto específico concreto, ¿no? Como el que estoy marcando allí, pues, y también dependiendo del cumplimiento de algunas condiciones, dependiendo de las circunstancias, pues se va a determinar en este caso cuántas veces se va a repetir un bloque de código, que es, digamos, lo que se está visualizando en este momento como estas líneas de color verde. ¿Sí? Bueno, indico de que dependiendo de esta evaluación, pues se sabrá cuántas repeticiones, cuántas veces en forma repetitiva tendrá que ejecutarse ese bloque de código. Muy bien, dentro de lo que son las estructuras de control selectivas simples, que vienen a ser propiamente ya las estructuras que controlan, ¿no? Estructura, un bloque de código, control, controla, determina, gestiona, administra, ¿no? Cómo va a continuar la ejecución de nuestro programa. Pues la primera puntualmente viene a ser la estructura de control selectiva simple. Una estructura de control selectiva simple evalúa el cumplimiento de una condición o condiciones según lo cual ejecuta un bloque de código. Bueno, tienen ustedes allí dentro del recuadro la instrucción propiamente, que la vamos a ver en la aplicación, ¿no? Lo que tienen dentro de los recuadros que van a ver a continuación es una sintaxis. Así que sintaxis viene a ser como una fórmula general, ¿no es cierto? Entonces, la instrucción propiamente dicha es la palabra clave if. Sí. Y bueno, creo que
al haber trabajado con lo que es el operador ternario, ya hemos avanzado bastante. Se comporta de manera similar, pero este if más que todo también lo podemos ver como el trabajo que se hace con la función si en Excel. Sin embargo, esta primera estructura de control selectiva simple, la característica que va a tener es de que evalúa una condición o condiciones y de acuerdo a la veracidad de esa condición, pues ejecuta el bloque de instrucciones que ustedes lo están viendo como instrucción 1, instrucción 2. Pero si no se cumple la condición, pues el programa no hace absolutamente nada respecto de ese incumplimiento de la condición. Repito, esta es la parte más importante. Si la condición o condiciones no se cumplen, entonces no se va a hacer absolutamente nada respecto de el hecho de que no se cumpla esa condición. Solamente nos interesa saber en esta parte si es que se cumple una condición o condiciones o no. Nada más. Si se cumple, ejecutamos un bloque de código. Si no se cumple, no hacemos absolutamente nada. El siguiente tipo de instrucciones, o perdón, de estructuras de control son las estructuras de control selectivas doble. Una estructura de control selectiva doble dice que evalúa el cumplimiento de una condición o condiciones, similar a lo anterior, según lo cual ejecuta un bloque de código u otro bloque de código alternativo. Miren aquí. Esta composición sí es, digamos, ya más fiel a lo que se conoce con la función si de Excel, para quienes conozcan, y quienes no, pues lo explicamos ahora, ¿no? Si se cumple el bloque de condiciones luego de la instrucción if, se va a ejecutar un conjunto de instrucciones en el caso de que esa condición o condiciones sean verdaderas. Si no, else literalmente significa si no. Si no se cumplen esas condiciones, pues se ejecutará un segundo bloque de instrucciones. Por eso estamos poniendo F, ¿no? Si es falsa la condición o condiciones. En cambio, en este caso, estamos marcándolo como una D chica, indicando de que esto podría ejecutarse en el caso de, de que la condición o condiciones sean verdaderas. Un detalle que me estaba olvidando es que al final de la cabecera de las estructuras de control se debe colocar dos puntos. Igual cuando se va a manejar un segundo bloque, en este caso alternativo, ¿no? Si es que las condiciones no se cumplen, después del else también debe haber dos puntitos. Primero. Segundo, que debe trabajarse luego de la cabecera, en este caso if, o del bloque else, la aplicación de una sangría. Sangría es este espacio adicional que nosotros dejamos desde el margen izquierdo a donde van a iniciar las instrucciones, en este caso del bloque, cuando la condición o condiciones sean verdaderas. Importantísimo esto, señores, ¿ya? Es fundamental de que se deje esa sangría, ese espacio adicional, ¿no? Bueno, muy bien. Ese espacio adicional desde el margen izquierdo se llama sangría, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. El siguiente tipo de estructuras de control, bueno, tenemos las estructuras de control selectivas múltiples. Selectiva, porque va a seleccionar, ¿no? Bueno, fíjese, hay dos formas, dos formas. La primera es trabajando ya con, nuevamente con la instrucción if, como lo están viendo en este caso, y en el cual de igual manera se evalúa una condición o condiciones y si estas son verdaderas se ejecutan las instrucciones 1. Si es que no es así, entonces a través de esta cláusula el if, ¿sí? Se va a evaluar un segundo conjunto de condición, bueno, una segunda condición, un segundo conjunto de condiciones. Si en este caso resultan ser ciertas y no la primera, por supuesto, entonces se ejecutarán las instrucciones 2. Si no es así, entonces el if. Colocamos otra cláusula del if, ¿no? Para poder evaluar las siguientes condiciones. En este caso serían ya la número 3. Y si estas se cumplen, pues entonces se va a ejecutar el bloque de código con las instrucciones 3. Ahora, sí, y acá tengo puntos suspensivos, porque ustedes pueden poner tantas cláusulas elif como condición o condiciones quieran evaluar. Obviamente estas deben ser diferentes, ¿no es cierto? Ahora, si ninguna de las anteriores se cumple, else, si ninguna, si ninguna de las anteriores se cumple, dentro de todo lo que hemos contemplado, que podría darse, ¿no? Que podría suceder, que podría tomar como valor quizás una variable. Bueno, ninguna de ellas cumple con esa condición o condiciones. Entonces, tenemos la alternativa de ejecutar un conjunto de instrucciones N, que lo he puesto aquí en la parte final, ¿no? Cuando ninguna condición es cumplida. Muy bien, ahora, tiene su equivalente. Claro que no se comporta de la misma manera en una estructura de control selectiva múltiple que se denomina match. Acá tengo que hacer un alcance muy importante.
Esta estructura de control recién ha sido implementada en la versión 3.10. Los que estén trabajando con 3.9 hacia atrás, versiones anteriores, no la van a poder utilizar. Repito, recién se ha implementado. Y para los que conozcan un poquito más de programación, es el equivalente al select del Visual Basic, al select case o al switch, por ejemplo, de Java, de PHP, etcétera, ¿no? Recién se ha implementado, era una cuestión que reclamaban mucho los desarrolladores, ¿no? ¿Por qué no hay el famoso switch o el famoso select? Bueno, recién ha sido implementado, así que repito, quienes no tengan la versión 3.10 hacia adelante no la van a poder utilizar, ¿correcto? Mostraría algún mensaje de error en todo caso. Bueno, muy bien. En este caso, a través de las instrucciones case, se maneja también de manera similar a los elif, pero hay una diferencia sustancial. Mire, con el if, yo puedo evaluar varias condiciones y dentro de ese formato podemos evaluar lo que sería una, ¿cómo les digo? Un rango de valores. Voy a ir al programa. Aquí ya. Vamos a hacer un zoom aquí. Mire, por ejemplo, voy a adelantarme, ¿ya? Con if, yo puedo evaluar, por ejemplo, esto, que una variable, ya tenemos el conocimiento de una variable, por ejemplo, acá dice, inclusive declarar una variable, vamos a colocar la variable c, y le vamos a poner el valor 8, ¿sí? Entonces, yo puedo evaluar lo siguiente con if. Si el valor de c es mayor o igual a 5, por decirles, y el valor de C no excede el número 10, entonces dos puntitos, enter, y ahí ingresaría el código que tiene que ejecutarse. ¿Correcto? Esto se puede hacer tranquilamente y perfectamente con lo que es la estructura de control if. Con match, no. Con match lo que se evalúa es el valor que tiene una variable. Perdón, match, acá. Entonces yo puedo poner el valor de C, dos puntos, y a continuación tengo que hacer la evaluación. ¿Correcto? No se puede trabajar rangos de valores. Por eso es que ustedes están viendo adicionalmente aquí de que a la derecha de match no dice condición o condiciones, dice variable o expresión. Ya, una variable ya la tenemos aprendida, ya sabemos qué cosa es una variable. ¿Qué cosa es una expresión? Una expresión es cualquier instrucción que va a devolver en sí un resultado final. Cualquier, he dicho expresión, cualquier instrucción. Y esa instrucción podría ser la aplicación de una fórmula A más B, el valor de la variable A más el valor de la variable B, o la aplicación de una función. Por ejemplo, podríamos utilizar la función round. Es una función que permite redondear algún valor con fracción decimal, ¿ya? Esa es una expresión. O cualquier otra instrucción válida de PHP que genere un resultado final. Eso es una expresión. Y entonces lo que se evalúa en cada case es el valor que probablemente pueda tomar o tenga la variable o el valor que probablemente genere la ejecución de toda esta expresión. Ya sabe que una expresión generalmente va a tratarse de una fórmula o de una función. ¿Correcto? Entonces esa fórmula al ejecutarse o esa función al ejecutarse generará un resultado final y ese es el valor que va a ser comparado con cada uno de, bueno, case literalmente en castellano es caso, con cada uno de los casos, digamos, planteados, ¿no? Propuestos. Ah, toma el valor 5, toma el valor 10, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, si ninguno de los valores contemplados previamente coincide con el valor que va a tener esa variable o esa expresión, entonces de manera similar al else del if, última instrucción en la parte de la izquierda, tenemos el case, espacio y un guión bajo. Este nos va a permitir colocar un bloque de instrucciones que va a ejecutarse en el caso de que no se coincida con ninguno de los valores o de los casos previamente descritos en la parte superior, ¿correcto? Bueno, muy bien. Eso es lo que se trabaja entonces con lo que es la estructura de control match, ya que repito, es nueva, recién a partir de la versión 3.10. Y ustedes tienen la versión 3.10.4, ¿no? Bien. Entonces, eso en cuanto a las estructuras de control selectivas múltiples. Tenemos las estructuras de control repetitivas definidas,
Ya, esto está dentro de un segundo tipo de estructuras de control. En este caso, fíjese, hay dos, digamos, formas de clasificar a estas estructuras de control repetitivas. Las estructuras de control repetitivas, como se había indicado hace un instante, van a determinar que un bloque de código se ejecute varias veces, que se repita varias veces, por eso el nombre de repetición. Ahora, la primera instrucción, o la primera estructura, digamos, corresponde a la estructura for, como lo están viendo aquí en el recuadro, ¿no? Esa estructura for tiene otra implementación. Tiene que ser acompañado de una variable que va a ir iterando o va a ir, digamos, tomando valores, mejor dicho, dentro de un conjunto de datos que los conocemos en términos generales como colección de datos. ¿Ya? Eso quiere decir este operador in. La variable que va a ir después del for, dentro o en la colección de datos que le vamos a dar a continuación, va a ir tomando cada uno de ellos, ¿correcto? Y en función de los valores que vaya tomando, hasta terminar de completar el recorrido por cada uno de esos valores, entonces va a permitir que se vayan ejecutando este bloque de instrucciones. El bloque de instrucciones que se repite se denomina bucle. Lo están aprendiendo en este instante, lo tienen ahí en el documento que les he alcanzado, bucle. El conjunto de instrucciones que se repite se denomina bucle y cada repetición se denomina iteración. De tal manera de que, digamos, al evaluar la cabecera de la estructura for, si se va a saber de antemano quizás de que se van a producir 5 repeticiones, nosotros nos expresaremos de la siguiente manera: se van a producir 5 iteraciones. En la tercera iteración, ¿qué se imprimió? En la cuarta iteración, ¿qué operación se realizó? En la quinta iteración, finalmente, ¿con qué valor termina una variable determinada? ¿Correcto? Esa es la forma en que nos debemos expresar. Bueno, muy bien. Y tenemos dos instrucciones que es bueno ya que ustedes lo sepan. Si se encuentran entre corchetes, ¿ya? En sintaxis dentro de informática quiere decir que son opcionales, es decir, no son obligatorias. Yo podría obviarlas tranquilamente, no existen y no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué hace continue? ¿Qué hace break? Continue va a generar de que no se termine de ejecutar una iteración. Digamos de que este bucle, o sea, el conjunto de instrucciones tenga 10 instrucciones y este continue se encontrase en la línea 5, la instrucción número 5. Probablemente en una de las iteraciones, es decir, en una de las repeticiones, este continue, esta cláusula continue, entre en acción y en el momento de que estamos por decirles, ¿no? Creo que les dije quinta para mantener la información que les estoy dando. En la quinta iteración de 10 que nosotros hemos previsto que se podrían realizar, en la quinta iteración, de repente continue, entra en acción y como se encuentra en la línea 4, ¿sí? En la instrucción número 4, las 5 restantes instrucciones no se ejecutan. ¿Mm? ¿Y qué hace continuo? Le indica, ¿no?, al programa de que debe continuar con la siguiente iteración, saltándose las instrucciones que podría tener por debajo de ella. ¿Ya? De ahí continuar. No va a cortar la ejecución del bucle, pero va a así restringir la ejecución de alguna otra instrucción que esté por debajo de ella. Y break, bueno, break literalmente en castellano significa romper, ¿no? Romper, cortar. Break lo que va a hacer es que en un momento determinado deja de ejecutar el bucle, es decir, ahí sí se cortan las iteraciones. Digamos que mediante la evaluación inicial en la cabecera de la estructura for, nosotros determinamos nuevamente de que se van a producir 10 iteraciones. Pero la instrucción break en un momento determinado, digamos que estamos en la iteración número 7, corta. Ya no va más. No se van a seguir ejecutando las iteraciones y ahí corta la ejecución del bucle, de tal manera que solamente se producirían 7 iteraciones y no las 10 que nosotros esperábamos. ¿Sí? Eso es lo que hace break. Son, digamos, cláusulas opcionales que dependiendo de lo que se quiera realizar, el trabajo que se tenga que hacer, pues las vamos a utilizar o no las vamos a utilizar. Evidentemente en el programa tenemos la aplicación, ejemplos simples para que se pueda comprender perfectamente ahí en ello. ¿Ya? Bueno, muy bien.
las estructuras de control repetitivas indefinidas. ¿Cuál es la diferencia con esta de las estructuras de control repetitiva definida? De que la estructura de control repetitiva definida, teóricamente, va a permitir saber de antemano cuántas iteraciones se van a producir, cuántas repeticiones, 5, 8, 10, 50, ¿correcto? En cambio, en las estructuras de control repetitivas indefinidas, no se tiene digamos, una noción exacta, ¿no? De cuántas iteraciones se van a producir. ¿Mm? Por alguna situación particular, pues, digamos, que requiera la ejecución de la aplicación, no se sabe de antemano, ¿correcto? Ahora, la sintaxis trabaja con la estructura while, ya no es for, con la estructura while. Y fíjese, de manera similar a match, también va a evaluar lo que es el valor de una variable o de una expresión. Se evalúa el valor de una variable o el resultado de una expresión. Uno, dos. También tiene la posibilidad de incluir las cláusulas continue y break. Tres. Y esta es una característica muy importante. Es opcional que se incluya una instrucción control, pero yo les diría que en el 90% quizás más, yo diría 95%, es necesario incluirla. ¿Por qué? ¿Qué es esa instrucción control? En el caso del for, de nuestra estructura for, esta cabecera en la cual una variable va a recorrer los datos que están en una colección de datos y en función de ese recorrido va a determinar cuántas iteraciones se van a producir. Hay exactamente allí en lo que ustedes ven marcado la forma de controlar la cantidad de iteraciones, la cantidad de repeticiones. En cambio, en el while no. La cabecera solamente evalúa la posibilidad del valor de una variable o de una expresión, eh, que inicialmente, lo vamos a ver en el programa, no estaría directamente, o mejor dicho, claramente controlando el número de iteraciones. Y es por eso que les indico de que es fundamental de que se utilice una instrucción control que vaya a permitir justamente que en un momento determinado pues dejen de ejecutarse estas instrucciones del bucle, porque si no, while va a ejecutarse infinitamente. ¿Correcto? Bien, finalizar indicándoles que estas cláusulas continue y break, tanto en el while como en el for, normalmente van a estar dentro de una estructura de control condicional o selectiva, es decir, dentro de un if, ¿no? Que va a determinar si es que se cumple una condición, entonces se aplicará un continuo. Si es que no se cumple una condición, pues no pasa nada y el bucle seguirá ejecutándose de una manera normal, de una manera, digamos, sin interrupciones. Bien, vamos entonces ya a la aplicación. Quiero ver si están viendo la aplicación ustedes. Yo creo que sí. Muy bien. Ya dentro de nuestro programa. Bien, entonces espero, señores, que ya todos estén en el programa 01, donde vamos a revisar primero las estructuras de control selectivas, las estructuras de control selectivas simples. El enunciado dice calcular el total a pagar dado un subtotal, aplicando un descuento del 10% si es que el subtotal asciende como mínimo a 2000 UM. Esta abreviatura UM normalmente se utiliza en términos generales para indicar unidades monetarias, ¿sí? Para no explicitar, digamos, la moneda de algún país, de alguna región, ¿ya? UM, unidad monetaria. Tomémoslo como soles, por ejemplo, ya está. Dice que hay que calcular el total a pagar y que se va a aplicar un descuento del 10% en el caso de que el subtotal ascienda a un mínimo de 2000. Bien, vamos a ver, vamos a declarar e inicializar variables en la entrada. Esto del esquema de entrada, proceso, salida, lo explicamos en la sesión anterior. En la sección donde dice declarar e inicializar variables, necesitamos algunas variables. Recuerde de que el hecho de que nosotros podamos identificar cuántas variables necesitamos está justamente relacionado con el buen análisis que se haga de los enunciados que se tengan y que dentro de ellos vamos a tener, digamos,
las pistas, si cabe la expresión, para saber exactamente qué datos necesitamos, con qué datos contamos y cuáles son los resultados a obtenerse, ¿no? O que tenemos que lograr. Y en función de esos puntos que vamos a determinar dentro de este enunciado, también podremos saber la cantidad de variables que se van a requerir. Por ejemplo, acá dice calcular el total a pagar. Bueno, yo podría poner, por ejemplo, aquí total a pagar, porque necesito una variable que almacene justamente el valor, ¿no? Que va a ser cancelado, ¿no? Por la adquisición de un producto determinado. Luego dice, dado un subtotal. Bueno, a ver, las variables normalmente deben inicializarse. ¿Qué quiere decir que se inicialice? Que se le debe asignar operador de asignación, ¿sí? Operador de asignación, el igual. Entonces, a las variables se les debe asignar un valor inicial. Bueno, que si no lo tenemos todavía definido, porque fíjese que el total a pagar va a ser calculado, ¿no? A través de una serie de operaciones. Entonces, dependiendo de si se trata de un valor numérico, le asignaremos al valor cero. Si se tratase de un texto, le asignamos una cadena vacía, ¿se acuerdan? ¿No? Comilla, comilla. Y si se trata de un valor o de una variable que va a manejar valores booleanos, normalmente se le asigna el valor lógico false, ¿ya? Cuando tengamos que manejar variables que tengan que gestionar valores booleanos o valores lógicos. True, false, cuando, ¿con qué lo inicializo? Con false. En nuestro caso, como se trata de un valor numérico para cantidades monetarias, entonces le vamos a poner 0.0. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos indica? Dice de que dado un subtotal, o sea, nosotros debemos conocer un subtotal. Así que también necesitaré una variable subtotal. Subtotal. Muy bien. Cantidad monetaria, 0.0. Perfecto. Y luego nos indica de que se debe aplicar un descuento del 10%. El descuento del 10%. Del 10%. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a generar aquí lo que sería monto de descuento. Monto descuento. Monto de descuento igual, y no lo sabemos también, porque eso va a ser producto de un cálculo. Pero fíjese de que nos está indicando de que se va a aplicar esta tasa de descuento, 10%. Entonces, probablemente lo que nosotros tengamos que hacer aquí es trabajar con lo que sería una constante, ¿no? Así que acá le voy a poner comentario más, ¿no? Declarar constantes. Bien, sería el descuento, ¿no? Y como es una constante y hay ciertas convenciones, nosotros le vamos a poner descuento así en mayúscula. Y manejaremos el factor matemático, 0.1. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya está, esta parte, ¿no? De la inicialización de la declaración de las variables, inicialización de las mismas y la declaración de las constantes y asignación del valor único que debe tener. Acá hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque hemos indicado que Python es demasiado permisivo y va a dejar que simplemente le podamos cambiar los valores después a esta constante, lo cual no corresponde. Bueno, muy bien. Ahora, en la siguiente sección nos indica de que debemos solicitar datos de entrada. ¿Cuál va a ser el dato de entrada que debemos solicitar? El subtotal, porque no lo conocemos, ¿no? De tal manera de que vamos a colocar acá subtotal para que se ingrese por la terminal y va a ser igual a qué? A lo que nosotros solicitemos justamente gracias a la función input. Y la función input debe tener un mensaje, digamos, lo más descriptivo posible, ingresar subtotal. Perfecto. Dos puntitos y un espacio en blanco. Pero recuerde que cualquier valor que nosotros ingresemos por la terminal va a ser tratado como un dato de tipo texto. Y bueno, no vamos a poder hacer ninguna operación con texto, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar la función de conversión float, ¿no? Float. Listo. Lo hemos visto también ya en sesiones anteriores. ¿Dónde estás? Acá estás. Float. Perfecto. Se va a solicitar entonces ese dato, ¿no? Por la terminal y vamos a convertirlo convenientemente a un dato de tipo float. En el proceso, fíjese, ya la etapa de las operaciones, lo primero que hay que realizar es verificar si el monto del subtotal amerita el descuento.
Si yo ingreso 100, entonces, digamos que no se va a hacer acreedor al descuento. Si yo ingreso 2.000 o 5.000, entonces sí se va a hacer acreedor al descuento, ¿no es cierto? Bueno, verificar si el monto del subtotal amerita el descuento. Entonces, hacemos lo siguiente. Acá hay una condición que se tiene que cumplir. La condición es de que el subtotal sea como mínimo 2.000 unidades monetarias. Para esa evaluación utilizaremos nuestra estructura de control selectiva simple. Entonces, fíjese, si ya no trabajo con esta estructura, el subtotal es mayor o igual a 2.000, porque el mínimo que me exige es 2.000 para que se pueda aplicar un descuento. ¿Correcto? Muy bien. Si esto es verdad, dos puntos, debemos terminar con 2 puntos, enter. Fíjense en esto. Cuando se termina la cabecera de una estructura de control, esto depende de la editora, esto depende de la IDLE del propio Python o en este caso del Visual Studio Code, que es el que estamos utilizando. Cuidado, si utilizamos cualquier otro editor de código o cualquier otra IDE de código o el bloc de notas, probablemente no les genere automáticamente esa sangría. Sangría el espacio adicional desde el margen izquierdo. Eso es lo que se exige. ¿Qué sucede si es que yo no dejo esa sangría? Digamos que se cumple esta condición y yo lo que quiero es imprimir, sí, cumpliste la condición, print, ok, le voy a poner, perfecto, muy bien, cumpliste la condición. Miren cómo el código se muestra con un error, ¿ya? Porque después de la cabecera de cualquier estructura de control, obligatoriamente debe haber una sangría. Y en esa sangría, o esa sangría es la que va a indicar qué instrucciones pertenecen o corresponden o se van a ejecutar en el caso de que se cumpla esa condición que está implementada a través de la estructura if, ¿correcto? Miren, yo por ejemplo podría colocar acá, y voy a hacer esto, ¿no? Voy a copiar rápidamente, varias instrucciones que tienen esa sangría. Quiere decir que todo este bloque que estoy marcando está supeditada a su ejecución al hecho de que la condición del if se cumpla. Si es que no se cumple, ingreso 100 como subtotal. Ninguna de esas 4 instrucciones va a ejecutarse, de ninguna manera. Bueno, y yo ya terminé entonces de trabajar esta parte del bloque de código y ahora, bueno, quiero hacer otras operaciones, quiero ejecutar otras instrucciones. Muy bien. Tienen que pulsar la tecla que está encima de la tecla Enter, que se llama retroceso, para eliminar esa sangría que se ha generado automáticamente. Miren, repito nuevamente, Enter y bueno, mientras sigamos dentro del bloque if, al pulsar Enter se va a seguir generando automáticamente la sangría. No, ya no necesito porque ahora quiero imprimir, por ejemplo, gracias por hacer sus compras en nuestra tienda, qué sé yo, un mensaje cualquiera, que siempre lo voy a colocar al final. Entonces, para borrar esa sangría, ubíquense en la tecla que está encima de la tecla Enter y que generalmente tiene una flecha hacia la izquierda bastante larga, o en algunos casos inclusive dice retroceso, los que tienen el teclado en castellano, los que tienen el teclado en inglés van a decir backspace, ¿no? Entonces, simple, pulsan esa teclita y se elimina ese espacio en blanco, como si fuese un carácter. Ahora, bueno, me olvidé, tenía que agregarle una instrucción más. ¿Cómo hago para generar esa sangría? En el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de su teclado, encima de la tecla block mayús, la que bloquean ustedes para escribir todo un texto en mayúsculas, encima tiene una teclita con flecha izquierda y flecha derecha, una encima de la otra, o en todo caso también dice tab, T-A-B grande, ¿no? Bueno, pulsan esa teclita y se genera la sangría. Perfecto, ya está. Bien, entonces esto es obligatorio. ¿Han visto cómo se genera un error? Lo último, señores, sugiero altamente cuadro en esta parte que estamos revisando. Digamos que yo todavía no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Ya todavía estoy evaluando qué bloque de instrucciones voy a trabajar. Pero de una vez ya quiero colocar, pues, digamos, la salida, ¿no? Muchas gracias por visitarnos, lo que suelen aparecer en algunos tickets, algunas facturas, qué sé yo, ¿no? Y comienzo a colocar entonces esta instrucción. Gracias por su visita, qué sé yo. Miren cómo sigue mostrando ese mensaje de error, ¿no? Pero yo digo, no, 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 todavía, no te preocupes, sí, después te voy a implementar. Por ahora solamente quiero ir avanzando en el código y trabajando algunas otras instrucciones. No se puede dejar, digamos, en términos gráficos, huérfano a una instrucción. En este caso, la instrucción if. Repito, no podemos dejar como una especie en la orfandad a esta instrucción.
pero no la tengo clara y no quiero colocar otro código. En realidad no tengo claro absolutamente nada, ¿sí? Sé que tengo que evaluar esta condición, todavía estoy haciendo un análisis, pero quiero avanzar en la aplicación, en el programa. Y sí, lo demás sí lo tengo, pero ya perfectamente implementado. No es posible de que yo vaya digamos, a detener, ¿no?, el avance en el desarrollo de esta aplicación o de este programa. Y entonces, ¿qué se hace? Hay una instrucción comodín. Supongo que literalmente en castellano significa pasar, no te preocupes, pasa por el momento y luego vamos a regresar aquí. Fíjense cómo en este instante, cuando he colocado pass, ya no aparece el error en la instrucción print. Así que digamos que es como una especie de, yo lo llamo así como una especie de comodín, para que mientras no la tengamos clara y todavía no vayamos a poder implementar el código, ¿no?, en función del cumplimiento de una condición, esto funciona para cualquier estructura de control. ¿Sí? Para las que hemos revisado en el documento rápidamente. Por ejemplo, para match, por ejemplo, para lo que sería el for, por ejemplo, para lo que sería el while. Tenemos la cabecera, tenemos bien claro qué es lo que vamos a evaluar, cuáles son las condiciones que vamos a evaluar, pero todavía no tenemos claro cuál es el código que se va a aplicar o implementar. Entonces, podemos dejarlo pendiente utilizando esta instrucción pass. Fíjese cómo no hay ningún problema en línea 38. En nuestro caso, muy bien, me gustaría que en todo caso puedan capturar también pantalla. En nuestro caso sí la tenemos clara. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si el monto del subtotal es mayor o como mínimo a 2.000 unidades monetarias, el descuento que se va a aplicar va a ascender al 10% del mismo. Consecuentemente, atentos con esto, el monto del descuento que comenzó en 00, es decir, inicialmente no se iba a hacer absolutamente ningún tipo de descuento, tendrá que ser modificado, porque ahora habrá que calcular ese 10% de lo que nosotros hemos ingresado por la terminal y que está almacenado en el subtotal. Muy bien, entonces para eso hemos creado nuestra variable monto descuento. Perfecto, vamos a quitar este pass y acá vamos a colocar monto descuento va a ser igual al 10%. ¿Y cómo voy a obtener ese 10%? Gracias a mi constante. Descuento, que tiene en realidad almacenado el factor matemático del 10%, 0.1, por el subtotal ingresado en línea 27, que ustedes lo pueden apreciar en su pantalla correctamente, ¿no? Subtotal. Dios mío, ya está. Subtotal. Listo, correcto. Pero esta modificación del monto del descuento se va a hacer solo y exclusivamente si es que se cumple la condición. Bueno, muy bien. Voy a ir borrando todo lo que, estos espacios que dejé acá en la parte inferior. Bien, ya está. Se acabó. Y ahora sí calcularemos el total a pagar. Y creo que el total a pagar es bastante claro, ¿no? Para eso también hemos creado previamente una variable total a pagar con un valor inicial de 0,0. Evidentemente ese valor sí va a ser modificado después de nuestras operaciones. Total a pagar va a ser igual a el subtotal, ¿no es cierto? El subtotal menos el monto del descuento. Monto descuento. ¿Ya está? ¿Sí o no? ¿Sí? El subtotal que nosotros ingresamos, 1.000 soles, ¿no es cierto? Menos el monto del descuento. Como no cumplí la condición por lo menos de 2.000 soles, entonces fíjese, si yo ingreso 1.000, fíjese cómo esta variable monto descuento en línea 33 no sufriría una modificación en su valor inicial, que es de 0 soles de descuento. ¿Por qué? Porque esta instrucción de línea 33 no se ejecutaría al no haber llegado como mínimo a los 2.000 soles de consumo. ¿Mm? De tal forma de que en la fórmula de línea 36, monto descuento va a permanecer con su valor inicial, que es 00. ¿Sí? 00. El subtotal 1.000 menos 00 seguirá siendo 1.000. Bien, vamos a mostrar entonces el total a pagar. Ya, esta es una instrucción muy simple, ¿no es cierto? Es simplemente enviar a la terminal a pagar. Total a pagar. Poner los puntitos, coma, y lo vamos a pasar como argumento para evitar que tengamos que hacer la conversión. Total a pagar. Bien, guardamos control S, vamos a ejecutar, ¿ya?
Vamos a ejecutar. Entonces nos va a pedir seguramente que ingresemos el subtotal. Fíjese ahí, lo estoy marcando, ¿no? Nos pide el subtotal. Voy a ponerle justamente el 1000 que les estaba indicando. 1000. Muy bien. Fíjese por favor en el panel superior. 1000. Entonces el subtotal que estoy ingresando en línea 27 cuando yo pulse Enter va a almacenar el 1000. 1000 no es mayor o igual a 2000. No se cumple la condición. Línea 33 no se ejecuta. Monto de descuento permanece con su valor inicial 00. Y entonces no me va a hacer ningún tipo de descuento. Voy a pulsar Enter ya aquí y ahí dice total a pagar 1000.0. Perfecto. Vamos a volverlo a ejecutar. Su total, voy a ingresar ahora 2000, ¿no? Lo mínimo que me pide, 2000. Y acá seguramente sí. Sí va a haber un descuento. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la condición de línea 32 gracias a la evaluación de la estructura if. Simple, simple. Un solo bloquecito, solamente el if. Entonces el monto del descuento será igual al 10% de 2000. ¿Cuánto es el 10% de 2000? 0.1 por 2000, 200, ¿no? 200. Así que monto de descuento tendría 200. El total a pagar será igual al subtotal, ingresé 2000, menos 200 que está almacenando el monto de descuento será 1800. Y ustedes lo están viendo allí. ¿Correcto? Muy bien, es muy sencillo. Lo que sí quiero que se ponga hincapié o que se resalte en este caso es que justamente eh, esta estructura de control selectiva simple lo que hace es, como ustedes han visto, solo trabajar esta parte del bloque, ¿no? Que podrían ser varias instrucciones, ¿ah? Podrían ser varias instrucciones. A lo que me refiero es que si no se cumple esa condición, pues no hace nada, no le interesa hacer otra cosa si es que no se cumple la condición. No le interesa ejecutar ningún otro bloque de código si es que la condición que se está evaluando no se cumpliese. Uno, dos, por favor, por cuestiones de tiempo. En la presentación ustedes han visto lo siguiente. Condición o condiciones. Condición o condiciones. ¿Cómo condiciones? ¿Podemos evaluar varias condiciones? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, lo hemos hecho cuando estábamos probando nuestros operadores lógicos. And, miren, el subtotal, por ejemplo, sea menor o igual a 5000. ¿Ya? Entonces acá hay dos condiciones que tendrían que cumplirse. ¿Ya? Lo que nos está marcando en realidad esta instrucción número 32 o esta cabecera de la estructura if es de que solamente se va a hacer un descuento cuando el subtotal de lo que se está adquiriendo esté en el rango de 2000 a 5000. Pero si se excede ese rango, entonces, si se excede, me refiero a esto, si pasamos de los 5000 o estamos por debajo de los 2000, entonces no va a haber ningún tipo de descuento. Por razones obvias, menor a 2000, pues hacerle un descuento a alguien que no consume lo que nosotros esperamos que consuma en nuestra empresa, nuestro negocio, qué sé yo, mm, parece lógico. Pero que no se le haga descuento a alguien que está consumiendo por encima de 5000, no, porque ya perderíamos una suma importante, ¿no? Porque ya el 10% de 10.000 es algo interesante, ¿no? Es el sueldo, por lo menos, de un trabajador. Por ejemplo, les estoy poniendo algún ejemplo, ¿no? Pero más que explicar el por qué se manejaría este rango, lo que quiero es que ustedes vean que se puede manejar estos rangos. Y entonces, aquí hay dos condiciones. ¿Se acuerda que les dije cuando estamos haciendo explicando las operaciones relacionales? Cada operación relacional ustedes deben tomarla como una condición. Primera condición, segunda condición. Muy bien, lo probaremos, ¿ya? Vamos a probarlo con 5000. Voy a ingresar 5000. Entonces 5000 todavía se va a hacer acreedor a un descuento. Será 500 soles, me parece, ¿no? El 10%. 4500 es lo que se va a pagar. Perfecto. Muy bien. Ahora yo voy a ingresar 10.000. Ya nos estamos yendo fuera del rango. 10.000. No va a haber ningún descuento porque se pasó del rango. Sí, 10.000, tampoco vamos así, ¿no? Digamos, a darles ese beneficio de 1000 soles. 1000 soles ya es un poco importante, ¿no? Repito, es prácticamente un sueldo, ¿correcto? Así que no se hizo ningún tipo de descuento. Dos condiciones, pueden ser 3, 4, 5, sí, las que se necesiten. Las que se necesiten. Bien, vamos a dejar esto como estaba originalmente. Perfecto. Control S, cerramos este, vamos al programa 2. Bien, en el programa 2 que tenemos, tenemos lo mismo,
pero dice de que calcular el total a pagar dado un subtotal aplicando un descuento del 10% si es que el subtotal asciende como mínimo a 2.000 unidades monetarias. En caso contrario, aplicar un descuento del 5%. Bueno, me parece que aquí para ganar tiempo nos vamos a copiar las mismas variables porque es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero voy a copiar esto. ¿Ya? No sé si me demoro más copiando que escribiéndolo, pero ya está, aquí. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, ¿podríamos utilizar constantes para el 10% y el 5%? Sí, pero lo vamos a hacer directamente. Ya ustedes con mayor calma quizás lo puedan trabajar con dos tipos de variables, ¿no? Descuento menor, descuento mayor. Eso también depende, pues, ¿no? Del enunciado, lo que se quiera lograr. Nosotros lo vamos a trabajar en forma directa para hacerlo un poquito más rápido. Inicialmente las mismas variables y ahora sí, ¿no? Dice un mínimo de 2.000 se aplicará un descuento del 10%, lo que hemos visto en el caso anterior, pero si no llega a 2.000 unidades monetarias, en su defecto, pues que se le haga en todo caso también un descuento del 5%, ¿no? Sobre todo, quizás ahora, fíjese, podemos hallarle una aplicación que siempre haya descuento porque se vienen las festividades por el Día de la Madre, ¿no? Se viene esa época importante, bueno, esa fiesta importante. Bueno, miren, fíjense. Entonces ya tenemos nuestras mismas variables, dice que hay que solicitar los datos de entrada, Dios mío, este también lo voy a copiar, los datos de entrada, entonces al subtotal, ¿no? Se le va a aplicar una función input, ¿no? Para que podamos solicitar el subtotal. Perfecto, hasta ahí me parece que todo es idéntico. Proceso, verificar si el monto del subtotal amerita descuento. Bueno, acá tendríamos que cambiar el comentario, sería verificar el tipo de descuento, ¿no? Acá tendríamos que modificar esto. El tipo de descuento según el subtotal. Ya está. Entonces, ahora sí. Nuevamente nos vamos con el if. ¿Y cómo trabajamos en este caso cuando se nos dice, bueno, un mínimo de 2.000, 10% y en todo caso 5%? Bien, fíjese. Vamos a evaluar entonces en este caso si el subtotal es mayor o igual a 2.000. Lo mismo, porque digamos que es el parámetro que nos pone acá, ¿no? Es el parámetro que nos está poniendo. Se asciende como mínimo a 2.000. Muy bien. Dos puntitos, por eso está mostrando ese guión, perdón, ese ondulado rojo, ¿no? Porque no están los dos puntos. Colocamos dos puntos, enter. Fíjate cómo se ejecuta automáticamente la sangría. Mucho cuidado, bloc de notas, otro editor que no vaya a generar automáticamente el sangrado, ustedes lo tienen que hacer. Bueno, si este es el caso, entonces nuestra variable monto descuento va a tomar un valor descuento gracias a esta fórmula. 0.1, ¿ya? Es el 10% por el subtotal. Por el subtotal. ¿Ya? Muy bien. Pero si no se cumple esta condición, si no, y miren, cuando yo pulso Enter, ¿cómo sigue la sangría? Bueno, pulso en la tecla retroceso, la que está encima del Enter, y borro la sangría. Y escribo la cláusula else, dos puntos. También el else debe tener sus dos puntos. Si no se cumple la condición de línea 31, entonces monto de descuento será igual a 0.05, que es el 5% por el subtotal. Por el subtotal. ¿Ya? Muy bien, ya está, nada más. Después viene siendo lo mismo, ¿no? Total a pagar, ese total a pagar será igual al subtotal menos monto de descuento. Monto descuento. ¿Sí? Ya está. En este caso, monto de descuento siempre va a tener una variación inicial. Eh, Porque se está contemplando la posibilidad de que no se llegue a cumplir con una condición, pero sí se va a aplicar otro tipo de descuento en el caso de que no se cumpla. Por si acaso, en el enunciado no espere la palabra si no, por eso yo les he puesto adrede, ¿no? El subtotal asciende como mínimo a 2.000 unidades monetarias. Caso contrario, no siempre esperen la palabra si no, ¿no? Para saber de que literalmente tienen que utilizar else. Hay que analizar eso, ¿correcto?
Caso contrario, entonces, si es que no se cumple, aplicar un descuento del 5%. Se están contemplando las dos posibilidades. Esta es la estructura de control selectiva doble. Primer bloque constituido por el bloque if, segundo bloque constituido por el bloque else. Estos dos bloques son mutuamente excluyentes, jamás se van a poder ejecutar simultáneamente. Más o menos entonces como la gráfica que les pusimos en el documento, donde están viendo acá. O se ejecuta el código azul o se ejecuta el código rojo, pero jamás los dos. Nunca. Bueno, muy bien. Entonces lo único que queda acá es mostrar la salida. Print, total a pagar, ahí los dos puntitos y concatenamos con la variable total a pagar. Total, ya está. Bueno, nuevamente entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a insertar un consumo de 2000 para que se nos haga el descuento del 10%. Entonces aparecerá nuevamente 1800. Ahí está, 1800, ¿cierto? Bueno, vamos a volverlo a ejecutar y ahora pues no llegamos a 2000, solamente 1000, humildemente, ¿no? 1000. ¿Ya cuánto es el 5% de 1000? 50, ¿no? Entonces nos mostrará 950. Listo, perfecto, ya está. Programa 3. En el programa 3 vamos a estudiar lo que son las estructuras de control selectivas múltiples en su primera forma. Estructuras de control selectivas múltiples primera forma. ¿Ya? Y bueno, acá hay un enunciado un poco ya más extenso, ¿no? Pero no por ello complejo. Fíjese que aquí se llama múltiple porque justamente lo que va a hacer es evaluar varias condiciones que se podrían estar cumpliendo, ¿no? Varias. De tal manera de que, bueno, hay que ver cómo se va a evaluar este trabajo. Miren lo que dice, calcular el total a pagar dado un subtotal aplicando el descuento correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla. O sea, ya tenemos diferentes rangos de valores, ¿no? Y bueno, en algunas, ¿cómo se llama esto? Los moles, ¿no? En algunos moles más o menos hacen algunas promociones muy de cuando en cuando de esta naturaleza, ¿no? Si consumes hasta tal cantidad como mínimo, se te va a aplicar cierta tasa de descuento. Si consumes un poco más, otra tasa de descuento. Si consumes mucho más, entonces así sucesivamente. Fíjese, ¿no? De 500 a 1000, 5% de descuento. De 1001 a 2000, 10%. De 2001 a 5000, 20%. De 5001 a más, 30%. Entonces, bueno, que esté aquí abierto esto, son las mismas variables, lo único que va a cambiar es el monto del descuento. ¿Ya? Así que voy a declarar mis variables, ya está, las mismas del ejercicio anterior, y también la instrucción de la solicitud. ¿Correcto? Ya está, solicitar el subtotal. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Verificar el monto de descuento según el subtotal. Según el subtotal. Bueno, para eso utilizamos la estructura de control selectiva múltiple. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta tablita pues relativamente está ordenada, ¿no? Pero a veces, mejor dicho, está estructurada más o menos para que vean con claridad. En algunas ocasiones los enunciados vienen directamente dentro del enunciado, vale la redundancia, del problema, ¿no? De lo que tenemos que resolver. Ah, o se nos dice literalmente, o sea, no es que yo los esté combinando a que siempre tengamos que resolver ejercicios académicos, ¿no? Se nos da un discurso, ¿no? Yo trabajo para alguien, sé un poco de programación, por eso me he matriculado aquí, y me dice, mira, bueno, ya sabes un poquito de Python, ¿no? Y nos comienza a hacer la narración, mira, cuando sea de 500 a 1000 haces esta tasa de descuento, de 2001 a 5000 esta otra tasa de descuento, de 5000 a más esta otra tasa de descuento. Oye, pero te has olvidado, ¿y qué hago cuando gane de 1000 a 2000? Ah, bueno, le haces esta otra tasa de descuento, le aplicas esta otra tasa de descuento. Entonces hay que saber discriminar eso. En estos casos, no, yo recomiendo siempre que se comience a evaluar desde el rango menor, rango de valores menor al mayor. ¿Ya? Porque también van a encontrar ejercicios académicos o depende del discurso en el cual primero les mencionan los rangos mayores. Es lo mismo, ¿ya? No hay problema, no hay ninguna dificultad. Lo que pasa es que la lógica humana normalmente, digamos, es más fácil de implementarse, si me permiten esta expresión, cuando comenzamos de menor a mayor, ¿correcto? Entonces, es un simple consejo que les doy. Bueno, muy bien. Y entonces acá sí vamos a manejar rangos, ¿ah? Miren esto.
Listo, vamos a solicitar el subtotal. Ya tengo el subtotal aquí. Proceso, verificar el monto de descuento según el subtotal. Muy bien. Primera condición viene después del if. If, si el subtotal es mayor o igual a 500, porque ese es el valor límite inferior, mayor o igual a 500, como mínimo 500, ¿no es cierto? Muy bien. Y, porque no es solamente que sea mayor a 500, lo que hemos visto hace un instante, que les estaba explicando y ahora lo estamos aplicando. Menor o igual a, y ahí me tengo que ir por mi tablita, 1000 soles, ¿no? Ya está, 1000 soles. Si es así, si se cumplen estas dos condiciones, entonces, monto descuento será igual a subtotal, perdón, al subtotal le vamos a sacar el, ¿cuánto es? 5%, ¿no? 5%. Muy bien. Entonces, 0.05 por el subtotal. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, si me permiten, esta formulita yo la voy a copiar porque va a ser repetitiva para los demás casos. Miren, pulsé Enter, se sigue ahí la sangría, tecla retroceso. ¿Por qué? Ahora, como se trata de una evaluación de múltiples condiciones, tendré que utilizar mi cláusula ELIF. ELIF. Y bueno, a ver, en realidad tendría que copiar todo esto porque si no me voy a demorar 30 años. ¿Ya? ELIF. Y ahora evalúo el segundo rango. El segundo rango de posibilidades en el monto del subtotal va de 1001 a 2000. 1001 a 2000. Bueno, muy bien. En el caso de que sea así, entonces el primer ELIF tendrá que evaluar desde 1001 hasta exactamente 2000 soles. Si es así, entonces se aplicará una tasa de descuento del 10%, si es que no me falla la memoria. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, de 1001 a 2000, sí, 10%. De 2001 a 5000, 2001 a 5000, entonces yo voy a copiar esto, ¿no? Ya no miro. 2001 a 5000, 2001 a 5000. Vamos a hacer el cambio. Es 20% de descuento, ¿no? 20% de descuento. Perfecto. Y si es de más de 5000, de 5001 a más, de 5001 a más, se le aplicará un 30% de descuento. Miren lo que yo voy a hacer acá. Voy a utilizar mi cláusula retroceso else. Dos puntitos. ¿Ya? Dos puntitos. Else no viene acompañado de un bloque de condiciones, de una condición o un bloque de condiciones. Simplemente else se implementa cuando todas las condiciones anteriores, a través de una primera if y de sucesivos elif, si es que son necesarios, no se cumpliese ninguna de las anteriores. Bueno, no está entre 500 y 1000, no está entre 1001 y 2000, no está entre 2001 y 5000, pues probablemente esté por encima de los 5000. Así que, en forma libertina, ya me van a entender por qué digo eso, voy a colocar acá. Entonces, el monto del descuento será igual al 30% del subtotal, porque es lo que me marca la última condición. De 5000 a 5001 a más, obvio. Con la línea 30, perdón, la línea 40, estamos evaluando exactamente hasta 5000, un consumo hasta 5000 soles. Bien, bueno, vamos a hacer el cálculo entonces del total a pagar, que viene a ser lo mismo, ¿no? Total a pagar va a ser igual al subtotal menos monto de descuento. Fíjese cómo ese monto de descuento ha variado bastante, ¿no? En este caso sí ha variado bastante. Bueno, tiene varias posibilidades. Y finalmente mostramos el resultado, ¿no? Print. Eh, total, perdón, total a pagar. Ya está. No dejo espacio, no es necesario, porque lo voy a pasar como argumento y nuestra variable total a pagar. Perfecto. Vamos a evaluar, vamos a ejecutarlo, ¿ya? A ver, voy a ingresar 1000, 2000 y 5000. Bueno, ahí. 1000. Cuando es 1000 es el 5%, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo, 5%. O sea, 950 debe ser el total a pagar. Uy, no sé. 1000, ¿no? 1000. Enter, 950, perfecto. Ahora voy a ingresar 2000. Para 2000 se le aplica una tasa del 10%. Muy bien. 2000. Enter. Excelente. 1800. Sí, muy bien.
hasta 5.000, ¿no? 20%. A ver, bueno, 5.000, el 20% de 5.000 son 600. ¿No? No, me estoy equivocando. El 20% de 5.000, ¿cuánto es? 1.000. 1.000. El 20% de 5.000 es 1.000, ¿ah? Consumí 5.000 soles, o bueno, el su total, ¿no? De todo lo que me voy a llevar, comprar, qué sé yo. Y solo pago 4.000. ¿No les parece que es un descuento un poquito excesivo? Ya, por eso también, ¿no? En la práctica. Bueno, depende también, pues, ¿no? Del rubro. Esto es académico, pero para que vayan viendo ustedes, ¿no? Ya está. Y si no es de 5.000, pues se asume que será 10.000. A ver, 10.000. 10.000, el 30% de 10.000. ¿Cuánto es el 30% de 10.000? 3.000. Vamos a insertar 10.000, ¿ya? 10.000. Ahí está. Y pues, 3.000 soles de descuento. Bastante importante, ¿no? Bueno. Y voy a probar ingresando 100. 100 solcitos. ¿Cómo va a haber descuento con 100 solcitos? ¿Cuánto lo ha descontado? ¿Cuánto ha descontado? Ha descontado el 30%. Claro, porque nosotros hemos colocado acá el monto de descuento cuando asumimos de que el consumo va a ser mayor a 5.000. Pero de acuerdo a la tabla de datos, hay un rango de 1, porque obviamente no va a haber consumo de 0 soles, ¿cierto? De 1 hasta 499. No hemos contemplado eso. Muy bien, señores. Para ustedes. Para ustedes. ¿Correcto? Entonces acá vamos a poner alumnos. Alumnos que contemple eso. O vamos a hacer descuento de 30% con 100 solcitos, ¿no? Entonces ustedes ya lo corrigen allí. Habrá que hacer alguna modificación aquí, ¿no? Dentro de las condiciones y la utilización del else, ¿ya? Siempre utilizando el else. Perfecto. Bueno, muy bien, ya está. Programa 3, guardamos, listo. Y ahora vamos a hacer o vamos a trabajar con la estructura de control match. Nuevecita, recién nacida. ¿Ah? Recién nacida en el mes de, a ver si no me falla la memoria, en marzo. En marzo me parece que se implementó la versión 3.10. Dice, establecer el día de la semana que le corresponde cobrar su bonificación. ¿Cuándo nos corresponde cobrar la bonificación? De acuerdo al apellido paterno. Entonces, miren aquí. Eh, Estamos hablando ya y pasando quizás de largo alguna operación previa que sería la extracción del carácter A. Vamos a hablarlo directamente. ¿Ya? La extracción del carácter A, del carácter B, o sea, en la inicial del apellido, nos estamos, digamos, pasando esta parte, ¿no? Pero bueno, dice, si nuestros apellidos comienzan o con A, con B o con C, Alvites, Benavente, Cárdenas, entonces la bonificación la cobraremos el día lunes. Y así sucesivamente, ¿no? Un clásico, por ejemplo, hace algunos años, cuando había exámenes de admisión, no estaba avanzada la informática, ¿no? Había que ir al mismo centro, al mismo local, a inscribirse, salía todo un cronograma, ¿no? Para el examen de ingreso, los apellidos tal día, ¿no? Dependiendo de la inicial. Bueno, entonces, nada, tenemos que tener en cuenta que se asume de que de antemano, mediante alguna operación previa, podemos extraer ese primer carácter. Es a lo que iba. Declarar e inicializar variables. Bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, la variable inicial. O sea, letra inicial, si quieren, ya está. Para que no que quede bien claro. Letra inicial de mi apellido. Y esto, evidentemente, también tendríamos que ingresarlo por la terminal, ¿no? ¿Cuál es tu letra inicial de tu apellido? O en sí, señores, ingresar todo el apellido y podríamos extraer los caracteres allí. Bueno, ya vamos a ver en la siguiente sesión o en el siguiente tema justamente algo de esto. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero que toque miércoles L. Digamos que comienza con L. Soy Linares, ¿ya? Apellido Linares. Bueno, muy bien. ¿Se puede hacer este trabajo con el if? Sí, sí se puede hacer con el if. Pero miren, por ejemplo, este caso aquí, ¿no? Habría que hacer una secuencia de condiciones. Miren, allí cuántas condiciones habría que cumplir. La letra, la variable letra inicial podría ser la D, la E2, F3, G4, H5 y 6 y J7. Bastante importante, ¿no? La cantidad de condiciones que podríamos establecer con un if. Que podría generar quizás un código un tanto engorroso. Vamos a ver con esta estructura match, ¿ya? Match.
De acuerdo a la sintaxis, hemos visto que después de la palabra clave de la instrucción match, viene el nombre de una variable o una expresión. Repito, ¿qué es una expresión? Bueno, podría poner 2 más 5. Eso es una expresión. Esto va a generar un resultado, ¿no es cierto? Sería 7. Bueno, pero en nuestro caso vamos a evaluar el valor que tiene almacenado la variable letra inicial. 2 puntitos, ¿correcto? Y luego viene ya la implementación a través de los case, de acuerdo a lo que hemos visto en el documento. Entonces, case, literalmente en castellano, caso, ¿no? Caso, case. En el caso de que el valor de la variable inicial sea, y acá tenemos, a ver, ABC, ya está. Si es que es A, ¿correcto? ¿Y cómo pongo las otras posibilidades para evaluar la misma situación, ¿no? Que estamos esperando, que sea A, B o C? Se coloca una barra vertical. Teclado, funciona mal, el código al 124, al 124. Y después de la barra, colocamos el siguiente carácter, B. Nuevamente barra, ¿sí? Y colocamos ahora el siguiente carácter, C. ¿Ya? Muy bien. Y de manera similar a las cláusulas del if, el else, por ejemplo, dos puntitos. Enter. Dos puntitos. Mire cómo genera automáticamente la sangría. Y vamos a imprimir el día que le toca, pues, ¿no? En este caso le toca el día lunes. Lunes. Ya está. Nada más. Listo. Y luego ya vienen los siguientes casos. Con lo cual yo voy a copiar el código porque si no, nos quedamos hasta mañana. ¿Cuántas filas más vienen? 3, 4 filas. Entonces voy a copiar este código, por favor. ¿Ya? Se viene acá. Listo. Y vamos a evaluar entonces el segundo caso. Es desde la D hasta la J. A ver, desde la D hasta la J. A ver, en el caso de que el apellido comience con D, D, E, F, J, F, G, ¿no? F, G, H, la J, Dios mío. Sí, hasta la J. Bueno, no hay problema. Continuamos. H, I, en minúscula. Y ahí se me fue el código. ¿Ah? J. Ah, ya está. Listo, en este caso toca el día martes. Martes. Perfecto. Luego tenemos desde la K hasta la O, miércoles. Desde la K hasta la O. K, A, L, M. Y recuerde de que no contemplamos acá la ñ, ¿no? M, N y la O, ¿no? La O, sí. M, N, O. Perfecto. Esto nos toca el día miércoles, entonces. Día miércoles. Miércoles. Ya está. Luego, el siguiente bloque, PQRS. PQRS. P, Q, R, S. Esto corresponde al día jueves. Y nos faltó un bloquecito. ¿Ah? Nos faltó para lo que es el día viernes. Ya acá vamos a aprovechar, porque acá me voy a demorar también un montón, ¿no es cierto? Para, de acuerdo a la sintaxis, cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumpliese, entonces yo puedo utilizar un case ya final por defecto, ¿no? Que toma este formato. Case, espacio, ojo, oído a la música, espacio, no queda junto. Y luego un guión bajo, dos puntitos. Digamos que este guión bajo estaría representando cualquier otra posibilidad en el caso de que ninguna de las anteriores se haya presentado, ¿ya? Que ninguna de las anteriores se cumpla. Listo, enter print, y entonces a estos señores les corresponderá el día viernes, por lógica, ¿no? De lunes a viernes, días laborables. Bueno.
Ya está, suficiente. Bien, esa barrita nosotros lo podemos interpretar casi literalmente como decir O, ¿ya? En el caso de que la letra inicial sea A, O, B, O, C, ¿no? Y así en todos los casos, ya. Si alguna de ellas se cumple, entonces, ¿qué hay que hacer? Imprimir lunes. Bien, de acuerdo a la L, nos corresponde el día miércoles que habíamos dicho. Sencillito, cortito, muy potente, muy potente. Razones, no sé qué tipo de razones hayan tenido los desarrolladores de Python para que recién en el año 2022, desde el año 1999, no lo hayan implementado. Bueno, ejecutamos. Y nos toca el día miércoles, perfecto. A ver, vamos a cambiar acá. Esto deben solicitarlo. Ustedes háganlo como ejercicio, ¿ya? Solicítenlo por consola o por la terminal, perdón. Vamos a ver que quiero que nos toque el día viernes. A ver, ¿qué toca el día viernes? Ya, soy Valencia. Entonces, qué chica. Ahí está, día viernes. Listo. Ya está. Programa 4 listo, lo tenemos. Programa 5. Aquí hago una pausa, ¿sí? Consultas, consultas, por favor. ¿Alguna consulta? Bueno, señor Veratec, ya sé que es usted varón. Señor Veratec, nada, lo agrega, ¿no? Después de una barrita, pone usted la ñ, no hay ningún inconveniente. Inicial en ingresa con minúscula. Bueno, ahora vamos a ver en el siguiente tema cómo podemos hacer esas conversiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera tener mi correo electrónico Carlos con todas las letras en mayúscula. Bueno, los correos electrónicos, por lo menos teóricamente, no aceptan mayúsculas, por lo menos teóricamente. Entonces hay procesos intermedios antes de ejecutar todo el trabajo para hacer las conversiones, las verificaciones, si los datos son adecuados o no. Si me ingresa el número 5, de repente adelantándome a alguna pregunta de ustedes, previamente habrá que evaluar si se trata de un carácter o si se trata de un valor numérico. Si se trata de un valor numérico, entonces pues no se va a proceder a la evaluación, ¿no? Mostraremos un mensaje, vuelve a ingresar su inicial, si equivocado, dato no válido, muchas formas. Repita la parte del viernes. Listo. Estamos todos, sí. Bien. Entonces, a ver, esperen un instante, por favor. ¿Alguien creo que ya está pasándole el código? Viernes, jueves. Sí, 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 claro. No, me parece que a lo que se refiere el señor es a que eh, que explique cómo se trabaja esa partecita en el caso de que no haya ninguna coincidencia, ¿no? Bien, a ver, 4. Ya, para el señor que preguntó, ¿no? Fíjese que hemos hecho el recorrido hasta la letra S, y si es que no se ha ingresado ninguno de los caracteres anteriores, ¿no? Se asume por defecto, por lógica humana, de que, bueno, el apellido, si no está dentro de todos los rangos anteriores, necesariamente tendrá que estar dentro de los últimos caracteres que quedan en el alfabeto. De tal manera de que no es necesario de que yo ingrese, ¿no? Otra vez un case con todos los caracteres. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Puedo obviar el case por defecto? Sí, sí se puede obviar este case por defecto, ¿ya? Es decir, digamos que ahí terminó, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, repito, ustedes podrían implementar otro case, pero ya con las letras hasta la Z, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar por ejemplo, ¿no? A ver, yo no lo había puesto aquí. ¿Qué le he puesto? Claro, miren lo que pasa. Yo he puesto la B de Valencia, que estaría en el último rango. Como no está considerado, fíjense, no está considerado, no hay ningún case que contemple desde la PQRS T, V, W, X, Y, Z, entonces no imprime nada. Miren, van a ver en la terminal, ¿eh? No imprime nada, pero no muestra ningún error. Por eso les digo, igual que el else del if, el if, ese else también es opcional. Pero es muy potente por el hecho de que me va a permitir ya tomar una acción en el caso de que las condiciones anteriores no se puedan cumplir, ninguna de ellas se cumpla.
¿no es cierto? Y podría, repito, implementarlo solamente con un case más. Voy a hacer la prueba para que quede bien claro del señor que estaba preguntando. Pongo aquí, pero bueno, a ver cuál es la letra que continúa S, ¿no? S, P, Q, R, S, T, ¿no? La T, ya, voy a poner una T acá. Y nada más. Lo que estoy poniendo es un caso extremo. Generalmente, en la mayor parte de las veces, la estructura match va a trabajar así. Pero miren esto, evalúa solo un valor, case T, case H. En otros casos, por ejemplo, para lo del descuento, digamos, ¿no? Case 1000, case 2000, pero son valores exactos. O sea, si yo utilizase el match para, por ejemplo, trabajar lo que hemos hecho hace un instante de varias posibilidades, primero, ya les dije, acá no podemos poner rangos. O sea, yo no podría poner esto. No puedo poner esto, por ejemplo, ¿no? Mayor a 2000, ¿se acuerda? En el caso de la tablita de descuentos, and menor a 5000. No se puede, miren los errores que ya se están mostrando. Y en vez de letra inicial, yo pondría, por ejemplo, subtotal. No se puede trabajar con rangos. Entonces, no son equivalentes la primera forma y la segunda forma de las estructuras de control selectivas múltiples. No son equivalentes, o por lo menos no en la totalidad. En algunos casos, quizás en la mayoría, no sé si decir la mayoría, en algunos casos sí, ustedes van a poder utilizar indistintamente la estructura if, como la estructura if, el if, el if, el if, el if, else, como también la estructura match, case, 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 case. En algunos casos, yo diría quizás un 50-50. Por ejemplo, fíjense la gran desventaja del case, no maneja rangos, no puede manejar rangos, ¿correcto? Bueno, pero como contraparte, pues podemos ver de que efectivamente, de una manera muchísimo más sencilla, me permite manejar varios valores que van a ser contemplados como, digamos, un solo bloque para que si se cumple con alguno de ellos, ejecutar un código determinado. Y entonces acá, para la referencia del señor que estaba haciendo la pregunta, pues vamos a poner viernes, solamente en el caso de que ingrese T. Bueno, muy bien, vamos a ejecutarlo. No hay nada, claro, porque esto no lo estamos ingresando, lo estamos colocando directamente en código. Ahora sí lo voy a cambiar a T, a la letra T, y me debe mostrar viernes. Ahí está el viernes. Y si se dan cuenta, en ningún caso, en este segundo ejemplo, ¿no? No estoy utilizando el case por default, ¿no? No estamos utilizando eso. Espero que se haya podido responder a la pregunta. Sí, señor Luis Serna, es como decir, vamos a llamarlo así, como el else del match. Sí, señor, ya en castellanos. Habría que recibir primero el dato, el apellido, y ya podríamos ahí hacer algunos ajustes que nos permitan justamente hacer la conversión previa para la evaluación, para el análisis. Y repito, caso práctico, correo electrónico, directo, correo electrónico. Es decir, repito nuevamente, teóricamente también, ¿no? Correo electrónico no puede tener mayúsculas, ¿ya? No puede tener mayúsculas, teóricamente, pero bueno, ya está. Y en algunos otros casos, a la inversa, la mayoría de documentos oficiales, digamos, de entidades gubernamentales, ¿no? Así como también de entidades educativas, la lista, la relación de estudiantes, trabajadores, empleados, lo que fuere, colaboradores, lo colocan en mayúscula. ¿M? Lo colocan en mayúscula. Bien, listo. Creo que ya tenemos entonces todo esto. Perfecto, pasamos a nuestro programa 5 y acá vamos a comenzar a trabajar con lo que son las estructuras de control repetitivas. Bueno, las estructuras de control repetitivas, como su nombre lo indica y lo estábamos señalando en el documento, van a determinar de que un bloque de código se ejecute un determinado número de veces. Ahora, se llama o se clasifica de esta manera como definidas porque se asume que con esta primera estructura de control, que vamos a ver, que es la del for, uno siempre, entre comillas y con pinzas, siempre va a saber cuántas iteraciones se van a producir. Yo creo que ya los 50 que están en sala me entienden perfectamente bien. Iteración, repetición, ¿no? Pero no siempre es así, lo vamos a ir viendo justamente aquí en la aplicación. Dice, ¿no? El enunciado, mostrar los 5 primeros números naturales, revisar las implementaciones de la instrucción for. Señores, muy atentos aquí, por favor, libreta, cuaderno, ¿no? O el celular, mientras se pueda ir cargando su video para el día de mañana. De acuerdo a la sintaxis, después del for viene una variable, generalmente la i, y este es un clásico en todos los lenguajes de programación. Eh,
A ver, si no me falla la memoria, entre los más importantes no hay ningún lenguaje que no Profesor, tenga el for. disculpe, no está Perdón. presentando. Ah, muchas gracias, disculpen. Ay, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Dios mío, me voy como un tren y no veo esto. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Entonces, acá. Listo. Entonces, ya les indicaba, ¿no? De que, bueno, el enunciado es mostrar los 5 primeros números naturales. De acuerdo a la sintaxis, después de la estructura for viene una variable. Generalmente es la i, así como la x del álgebra de los docentes de dicha área, justamente. Luego el operador in. Y a continuación viene una colección de datos. La que se suele utilizar, la comúnmente utilizada, es la función range. No sé qué número de función será, a ver aquellos que están trabajando de forma disciplinada, ¿no? Me parece que ya, si no me falla la memoria, esta debe ser la función número 10, ¿eh? La función range. ¿Y qué se coloca en el interior? La cantidad de valores numéricos que va a generar esta función. Oído la música, range genera valores numéricos en forma automática, ¿ya? Range. Pero, ¿cómo los genera? Bueno, yo creo que por ahí debe haber alguna idea. Bien, esa es la cabecera de la estructura for. Dos puntitos, enter, mire cómo se genera la sangría. Bueno, no tengo todavía idea de lo que voy a hacer, puedo utilizar Pass, ¿no? Y a continuación, pues, por ejemplo, imprimir cualquier otra cosa, ¿no? Para que vean ustedes la utilidad de Pass. Miren, no genera ningún error. Si yo no hubiese puesto Pass, ¿no? Entonces miren la instrucción 23, error, ¿sí? Error, no lo va a ejecutar. Bueno, en realidad no tenemos ninguna duda, pero para reforzar esta parte, miren, ¿qué hace range? Range genera valores numéricos. ¿Desde qué valor numérico? Desde el cero. Genera esos valores. 0, 1, 2, 3, 4. Porque hemos dicho que genere 5 valores numéricos. 5. ¿Ya? Ese 5 no quiere decir que sea hasta el 5. Y 2. Los lenguajes de programación modernos, Python dentro de ellos, por supuesto, comienzan a trabajar colecciones de datos, sintaxis, por favor, de su PDF, sintaxis. Esto que estoy marcando va a generar una colección de datos. Las colecciones de datos se manejan internamente dentro de Python con valores que comienzan en cero, ¿ya? Con valores que comienzan en cero. Eso es lo que se llama números secuenciales en base cero o secuencias en base cero. ¿Ya? Los lenguajes de programación comienzan a contar, por así decirlo, desde el cero, no desde el uno como nosotros los humanos. Bien, explico, señores, ¿qué hace i? La variable i, bueno, acá literalmente diría, ¿no? La variable i dentro o en el interior, bueno, un poquito de inglés, expresa que algo está en el interior de otra cosa, ¿sí? Bueno, muy bien. Muy bien, la variable perdón, cuando se encuentre en el interior de esta secuencia, de esta colección de datos, va a ir tomando cada uno de ellos en cada repetición que genere el for por su propia naturaleza. De tal manera que en la primera repetición, lo vamos a llamar así, la i viene y toma el valor 0. ¿Ya? Entiéndalo bien. La i viene en línea 20 y toma el primer valor generado, toma el valor 0 y regresa a la estructura for. Y bueno, si es necesario utilizar ese valor 0, ya lo tiene almacenado en la variable i. Por ejemplo, yo podría imprimir ese valor que está trayendo la variable i desde esa colección de datos. Ahí, tan simple como eso. ¿Ya? Muy bien, digamos que lo imprime, ¿no? Efectivamente quiero que se imprima, línea 21, y luego, ¿qué hay? No hay más instrucciones. Se sale y, bueno, luego ejecuta la siguiente instrucción, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegue al final de este bloque de instrucciones, por ejemplo, allí la instrucción que está en línea 21 vendría a ser solamente una, pero ya constituye lo que llamamos bucle. Al finalizar las instrucciones o las líneas que se encuentran dentro de un bucle, el control del programa regresa a la cabecera de la estructura for. Y entonces, ¿qué sucede con la variable i? La variable i pasa a visitar el siguiente valor de la secuencia generada. Llega, toma, ve que está el número 1, lo toma y lo trae al programa. Y si nosotros lo necesitamos, pues haremos alguna operación con él, con ese valor traído. En este caso será imprimirlo.
Bueno, llega al final del bucle. Nuevamente, no hay más instrucciones por debajo de línea 21. Hemos llegado al final del bucle. ¿Qué pasa con el control del programa? Regresa a la cabecera del for. ¿Qué hace ahora la variable i? Pasa al siguiente valor numérico y lo toma, ¿no? Y lo trae dentro del programa. Es como si fuese un mensajero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese valor que ha traído nuevamente la variable i? Bueno, en este caso lo vamos a imprimir. Y así sucesivamente. Digamos que ya estamos en la última iteración, ¿no? Entonces, en la cuarta iteración llegó al final, llega o regresa a la cabecera, ya estamos vamos a entrar en la quinta y última iteración, quinta y última repetición. La variable i viene y toma el último valor numérico que es el 4. Bien, lo trae dentro del programita o dentro del bucle, digamos, ¿no? Se imprime ese número 4, llegamos al final del bucle, el control va a pasar nuevamente a la cabecera del for, pero en este caso se da cuenta que i ya no tiene a dónde ir, ya no tiene más valores que traer, ya no tiene más trabajo. Ahí terminó la secuencia numérica. Entonces, como ya no hay más que hacer, en ese instante termina la ejecución de las iteraciones, se sale del bucle, ya no va a ejecutar más, o en realidad se sale de toda la estructura for, listo, ya terminaste tu tarea, y continúa con las demás instrucciones en forma normal, ¿correcto? Bueno, muy bien, vamos a ver entonces esto, solo tenemos un print, vamos a ejecutar, y ahí ustedes lo están viendo en la terminal, ¿no? Va a imprimir, a ver, miren lo que imprime, 0, 1, 2, 3 y 4. Sí, efectivamente los valores que fueron generados gracias a la función range, ¿correcto? Pero estos no son los números naturales. Los números naturales, ya, los números naturales comienzan en el valor 1. El 0 es considerado por muchos matemáticos, creo que la gran mayoría, como no número. ¿Ah? Para nosotros es muy natural considerarlo un número. No, para los matemáticos no es un número. Bueno, entonces estamos con el valor 0. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos la posibilidad de trabajar una segunda forma. For i in range. Y la segunda forma va a tomar dos argumentos en range. Recuerde una función, ¿no? Generalmente en el interior de sus paréntesis se le tiene que pasar los datos que posibiliten su trabajo. Bien, en la primera forma de trabajar el range es solamente recibir un dato, la cantidad de valores numéricos que debe generar. En la segunda forma podemos indicarle, oído a la música, por favor, dos datos. ¿Cuáles son esos datos? Primer valor, el primer valor o sí, bueno, bien digo, el primer valor, entonces en este caso, como sabemos que debe comenzar en uno, obvio, estamos diciendo valor, números naturales, el cero no es número natural, y el segundo valor viene a ser el límite final, oído a la música con lo que estoy expresando, límite final, no límite superior, ¿ya? El límite final. Bueno, yo quiero del 1 al 5. Bien, ya está. Los puntos y ejecutamos el print. Imprima lo que va a ir trayendo la variable i. Voy a comentar el bloque anterior para tener una salida un poco más pura, ¿no? Y enfocarnos solamente ya en este caso a la segunda forma. Ejecutamos. 1, 2, 3, 4. ¿Y el 5? Y el 5, muy bien. Atentos con esto, importantísimo, tienen que aprender esto. Ah, por eso dije límite final, no dije límite superior, ¿no? O el valor superior, el valor mayor, no. ¿Qué hace range? Genera los valores numéricos tal como estábamos esperando. Bueno, voy a ponerlo como comentario aquí. Genera el 1, genera el 2, genera el 3, genera el 4 y ahí queda. Porque el límite final no es tomado en cuenta, señores. Es excluido. Es excluido de la secuencia generada. Esto no solamente sucede en Python, también sucede en algunos otros lenguajes de programación, pero quizás digamos, con mayor ahínco aquí dentro de Python. ¿Ya? En estas formas. Claro, tampoco no siempre que se vaya a ver un valor inicial y un valor final. Pero en este caso, por ejemplo, en range, sí, el límite final no es tomado en cuenta, es excluido. Así que si yo quiero en valores del 1 al 5, como límite final tendré que colocar el número 6. Entonces allí sí me va a generar 1, 2, 3, 4 y el 5. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo.
1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ya está. ¿Sí? Esta es tercera forma, no segunda forma. Tercera forma. Ahí corrigen, por favor. Creo que les he pasado como tercera, como segunda forma. Bueno, ¿qué? ¿Hay una forma más? Sí, hay una forma más. Y la forma es la siguiente. For y in range. En este caso, fíjese, supongo que si tuviésemos un poquito más de tiempo de conversar con ustedes, alguno de ustedes lo puede dilucidar. El incremento que se hace automáticamente es de una unidad. Uno, luego el 2, luego el 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero si yo necesito que se incremente en otro tipo de razón, ¿no? Por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 100 en 100, ¿se puede? Claro que sí se puede. Entonces vamos a generar una numeración 1, el límite final 6, o sea, hasta aquí generaría 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Coma, y el incremento, oído a la música, o decremento, que en cada iteración debe ir tomando cada uno de los valores generados. Fíjese, yo no quiero que vaya de uno en uno, sino quiero que vaya de dos en dos. Ya está. Dos puntitos. A ver, ustedes, muchachos, ¿qué valores se van a generar? Uno, ¿qué más? 3, ¿qué más? 5, ¿qué más? Ahí queda. ¿Sí? Nuevamente comentaré la estructura anterior y vamos a ejecutar esta tercera forma. Me falta el print, por supuesto, ¿no? Me falta acá el print. Print, el valor de la variable i. Ejecutamos ya. Ahí está. 1, 3, 5. No más. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un detalle aquí. Fíjese, ¿no? Con este 5 sabíamos que iba a iterar 5 veces. Del 1 al 6 también sabíamos que iba a iterar 5 veces. Pero en este caso ya cuando hay o se trabaja con el tercer argumento que indica cuál va a ser el incremento o decremento, ya es un poquito difícil de determinarlo, ¿no? No tengo a ciencia cierta si van a ser 3, 4, 5, ninguna iteración, por ejemplo. Puede ser negativo, sí, puede ser negativo, ¿no? Pero aquí habría un problema. El 1 nunca llegaría al 6, fíjese, y ahí lo corta Python, ¿no? Porque esto no es dable. 1 menos 2 sería menos 1, menos 1 menos 2 sería menos 3, nunca vamos a llegar al 6, ¿correcto? Entonces, esto sí lo podríamos utilizar, por ejemplo, en este caso, ¿no? A ver, quiero del 10 al 5, y está bien. Miren, oído a la música, atiende esta parte. El valor inicial es 10, perfecto. El 10 queda incluido dentro de la secuencia generada. Hasta el 6. El 6 va a ser incluido, es el límite final. Por eso no dije límite superior o valor superior, no. El límite final. ¿El 6 va a ser incluido? No. El límite final nunca es incluido. Así que vamos a tener una numeración 10, 8, 6. ¿6? ¿6? Creo que no, porque estamos haciéndole un decremento de menos 2. A ver, veamos. 18, nada más. ¿Se dan cuenta? El 6 no, porque es el límite final y es excluido. Perfecto. Ya está. Bastante sencillo, bastante simple, ¿no? Bien, ustedes ya ven cuáles son las aplicaciones que le pueden dar a esto. Programa 6. Mostrar la numeración del 1 al 10, revisar las cláusulas continue y break. Bien, vamos a mostrar la numeración del 1 al 10. ¿Ya? Primero hagamos eso. Listo. Aquí en la entrada, pues prácticamente no va a haber entrada acá. Miren, esto también es muy importante. Solamente tenemos que generar la numeración del 1 al 10. ¿Va a haber algún dato de entrada? ¿Vamos a necesitar algún dato previamente? No. Así que la fase de entrada nos las pasamos olímpicamente. Va a haber un proceso, ¿no? O sea, se va a generar esa secuencia numérica y evidentemente se va a imprimir. Hay una salida. Así que también, fíjense, las dos fases pueden estar, digamos, de alguna manera fusionadas, ¿no? Como también puede haber una fusión en entrada y proceso, ¿sí? Así que no es tan estricto esas tres fases, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay entrada, directamente implementamos el proceso a través de una estructura for. For
y in range. Y quiero que se imprima del 1 al 10. Entonces sabemos que debemos comenzar en 1 y para que pueda considerarse al 10, entonces tendré que considerar el límite final en una unidad más. Ya está. Print. Print, que imprima ahí. Vamos a verificar si esto imprime del 1 al 10. Sí, sí, yo creo que sí. Ahí está. Ustedes están viendo en la parte final el 10. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. ¿Correcto? Sí, ahí está. Pero dice, hay que excluir a los múltiplos de 4. A los múltiplos de 4. Miren este trabajo. Acá vamos a utilizar la cláusula continue. ¿Cuáles son los múltiplos de 4 en la numeración del 1 al 10? El 4 y el 8. O sea que debe imprimir 1, 2, 3, el 4 no, 5, 6, 7, el 8 no, 9, 10. Escuchen, para que se imprima, debe cumplir una condición, ¿no? Pero lo vamos a estructurar de otra forma para que vean cómo entra continuo. ¿Cómo entra continuo? Realmente nosotros debemos estar atentos a los múltiplos de 4, ¿ya? Al 4 y al 8. Entonces yo pregunto, si el valor que va a tomar la variable i en su operación o en la división, no miro, en, ay, en la división entera entre 4 a generar un módulo, operador de módulo, que será igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que es múltiplo de 4. ¿De acuerdo cómo les enseñé a leer esto, no? El módulo de la división de i entre 4 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que encaja exactamente en grupos de 4. Es múltiplo de 4. Bueno, si es múltiplo de 4, enter, no hagas nada de lo que está en la parte inferior, continúa con la siguiente iteración. Así que cuando llegue el valor de i a 4 o a 8, se va a cumplir esta condición de línea 21, lee esta instrucción continue y mire, desde aquí salta directamente a la siguiente iteración, obviando, no ejecutando las operaciones que se encontrasen en la parte inferior, que podrían ser muchas. Si se cumple la condición de línea 21, ejecuta continuo y desde aquí regresa o pasa a la siguiente iteración, comenzando evidentemente desde la cabecera del for. Y no ejecutaría todas las demás instrucciones que estarían en la parte inferior. ¿Correcto? Pero si esa condición no se cumple, por ejemplo, cuando sea el 1, el 3, el 7, entonces no se va a ejecutar este continuo y las demás instrucciones se ejecutarán una tras otra en forma secuencial. Bien, vamos a verificarlo entonces. Ejecutamos. Veamos, ahí está. Entra toda la pantalla. 1, 2, 3, 4 no hay. 5, 6, 7, 8 no hay. 9, 10. Sencillito. Y el siguiente dice, detener al encontrar un múltiplo de 4. Apenas encuentres un múltiplo de 4, ahí terminaste, ¿eh? No hacemos más nada. Y es lo mismo. Y es lo mismo, sino que ahora en vez de continuo, y lo voy a copiar ya, señores, por cuestiones del tiempo. Lo voy a copiar. Lo mismo, ¿no? Lo habríamos probado, imprime del 1 al 10. Hay que verificar si encuentra un múltiplo de 4, pero dice que se detenga. Apenas se encuentra un múltiplo de 4, ¿sabes qué? Termina de trabajar. Entonces ya no será un continuo, porque continuo continúa, ¿no? Literalmente con la siguiente iteración. Claro. Break, rompe la ejecución del bucle. Mire que nuestro bucle ahora ya tiene 3 líneas, ¿eh? El if es incluido también como parte del bucle, ¿no? El conjunto de instrucciones que están dentro del for se denomina bucle. Bueno, veamos. Entonces, imprimir el 1, el 2, el 3 y cuando llegue al 4, rompe. ¿Y qué significa romper? Ya no regresa a la cabecera para ejecutar la siguiente iteración, sino se sale fuera del for a ejecutar las siguientes instrucciones. Por ejemplo, acá yo lo voy a poner print, fin del programa, o fin simplemente. Ejecutamos, ¿no? Y ahí está el 1, 2, 3. Claro, nos estamos confundiendo un poquito quizás porque dejé activado este for. Lo voy a comentar. Ahora sí, ejecutamos. ¿Qué es esto? Ahí está. 1, 2, 3 y fin. Hemos llegado al fin. ¿Correcto? Otra vez. Hay una ventana, no sé qué pasó. 1, 2, 3, fin. Ya está. No ejecuta más. Bien. Es por esto que yo les digo, y siempre se los digo a los alumnos, que
académicamente, ¿no? Decimos de que el for es una estructura de control repetitiva definida, porque sabemos de antemano cuántas iteraciones se van a producir. 5 iteraciones, 5 iteraciones. Pero si utilizamos ya continue o break, ya eso no tiene mayor validez. ¿Correcto? Muy bien, 7. Programa 7. Dice, elaborar estadísticas de la numeración del 1 al 10, cantidad de números, sumatoria y promedio, aplicar variable contadora y variable acumuladora. Bien, para estas dos, o mejor dicho, tanto para el for como para while, se aplica esto de la variable contadora y variable acumuladora, conceptos que debemos aprender, ¿correcto? Miren, el tiempo nos va a ganar, esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿ya? Lo que voy a pasar a trabajar es el while, el programa 8. El programa 8, donde vamos a revisar las estructuras de control repetitivas indefinidas, donde potencialmente no tenemos, como lo había indicado en el documento, de manera automática la implementación de una estructura que vaya a controlar el número de iteraciones, ¿no? De acuerdo a lo que les indiqué en el documento aquí. El for lo tiene acá, en la cabecera, como han visto, ¿no? Al llegar a un límite de una colección generada de datos, pues ahí termina. Pero aquí no. Evalúa lo que está almacenado en una variable o el resultado de una expresión, ¿correcto? Y entonces no es automática la forma en que esta estructura debe terminar su trabajo, debe determinar su trabajo. Vamos a verlo en el programa. Dice, solicitar el ingreso sucesivo de valores numéricos mientras no se ingrese el valor 0. Aplicar variable control. Solicitar el ingreso sucesivo de valores numéricos mientras no se ingrese el valor 0. Bien. Declarar variable control. ¿Qué va a hacer esa variable control? Control. Va a controlar justamente hasta cuándo se van a ejecutar el número de iteraciones determinadas. ¿Sí? Es la que se va a encargar de hacer esa tarea. Bueno, vamos a ver. Entonces necesitamos una variable. Y en este caso, de acuerdo al enunciado, porque bueno, ya como lo tenemos aquí, pues ya sé que va a haber el ingreso de valores numéricos y dice mientras, literalmente eso es lo que significa while, esto que vamos a colocar acá. While literalmente significa mientras, ¿no? Bueno, entonces, mientras el valor ingresado no sea 0, se va a seguir pidiendo valores numéricos. En el momento en que sea 0, entonces se va a dejar de solicitar números. Voy a crear una variable número, sin tilde ya sabe, igual a 1. No puede ser 0. Ya está. Y pregunto, mientras número sea diferente, no es igual, sea diferente a 0. Bueno, mientras sea diferente a 0, ¿qué vamos a hacer? Dice que hay que ir pidiendo números, hay que ir solicitando números. Muy bien, y eso lo voy a almacenar dentro de esta variable. ¿Ya? A la variable número, luego dentro del bucle, porque recuerde que también las instrucciones que van dentro de while se denominan bucles. Dentro del bucle a número se le va a asignar un nuevo valor. ¿Cuál va a ser ese nuevo valor? El valor que ingresemos por la terminal. Input, entonces voy a enviar un mensaje, ingresar número, 2 puntitos, espacio. Pero sabemos que si lo dejo así, va a mostrar un error, porque todo lo que ingresamos por terminal es de tipo texto. Así que vamos a utilizar la función de conversión int. Ahí lo tienen. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, miren, en cada iteración se va a pedir un número. Bueno, va a ser almacenado por la variable número. Atentos con esto. Va a ser almacenado por la variable número. Llega al final del bucle. En este caso es una sola línea. Llega al final del bucle. Se sale para ejecutar las siguientes instrucciones. Por ejemplo, acá voy a poner nuevamente print. ¿Ya? Print, fin. Entonces, fin. ¿Te va a salir a imprimir fin? No.
El control del programa regresa a la cabecera de while y evalúa, mira, has almacenado un nuevo valor numérico. Ese nuevo valor numérico que tienes almacenado es diferente de cero, ¿verdadero? Muy bien, ingresamos a ejecutar el bucle y a la variable número se le va a asignar el nuevo valor que vamos a ingresar. Y así sucesivamente. Digamos que ingresamos el cero. Ingreso el cero, entonces la variable número tiene almacenado el valor de cero. El control del programa regresa a la cabecera de while. Mientras número sea diferente de cero. Cero, que es el que ingresamos, ¿es diferente de cero? No, no se cumple la condición de tal manera que termina la ejecución de toda la estructura while. Se sale de todo esto a las siguientes estructuras que vienen a continuación en forma normal y convencional. Vamos a ejecutarlo. Entonces me está pidiendo un número, fíjese ahí, voy a ingresar el 5. Vamos a ingresar 78. Sigue pidiendo números, ¿eh? 4, 11, menos 8. Sí, porque un negativo también es un número. Menos 4.587. Sí, sigue pidiendo. 5, 1, 1, 1, menos 457.821. Sí, sigue siendo un número, ¿no? 0. Se acabó. Fin, como lo están viendo ahí. Fin. Esa es la manera de controlarlo. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si esta variable es 0? Este bucle no se ejecuta nunca. En línea 20, si yo inicializo mi variable control, la que va a controlar justamente el número de ejecuciones, si no se, o perdón, si se inicializa en 0, nunca va a pedir números. Así que lo único que imprimiría sería fin. Vamos a verlo. Fin. Fíjese, no imprimió nada. ¿Correcto? No imprimió nada. Eh, Ahora, en algunas ocasiones se suele colocar esto, ¿ya? Mientras verdadero sea verdadero, ¿ya? Y en este caso, la variable número no sería variable control. Ya me estoy saliendo fuera de lo básico, ¿eh? Escuche, en algunas ocasiones se suele utilizar la instrucción while con esta condicional ya llevado a true, o sea, siempre va a ser verdadero, ¿no es cierto? Y bueno, esto se va a ejecutar infinitamente. Sí, sí se va a ejecutar infinitamente. Y no hay manera de detener. Mira, ingrese número. 4, Solo ahí 8, solicitud, completamente normal. 12, 38, menos 4.000. Simplemente tiene que Y enviarlo. sigue, ¿no? Y se va a ejecutar siempre. No tiene fin. Bueno, lo voy a cerrar desde aquí. En algunos procesos es necesario. Ya en unas aplicaciones, digamos, aplicaciones reales, es necesario que esto se siga ejecutando como en segundo plano. ¿Ya? ¿Correcto? O sea que no es tan descabellado la utilización de este true. ¿Sí? Ahora, hay otras formas también de, en algún momento determinado, también gracias a una condicional, if. Pero allí, este if ya estaría, por ejemplo, tomando alguna condicional, ¿no? Digamos, si número, ¿no? Si número llega a ser ya mayor a 100, por decirles algo, ya, entonces salte de aquí, ¿no? Ya no ejecutes más, ¿correcto? Podríamos ponerle acá un break, por ejemplo. Un break, ¿correcto? Pero fíjense, no habría una variable control evaluarse en el while, ¿no? Lo que sí habría alguna instrucción, de alguna manera, esta en este momento se convertiría en una instrucción control. Repito, no sería una variable control porque no se está evaluando después del while la variable número. Lo que sí tenemos es una instrucción control. Me parece que lo tenemos en su PDF, ¿no? Ahí está, instrucción control, para que de alguna manera pues se pueda en un momento determinado considerar la posibilidad de que deje de ejecutarse esta estructura, ¿no? Y para eso necesitamos una estructura anidada, if, una estructura condicional, ¿no? Una estructura selectiva. Y ahí estaría el break trabajando. ¿Correcto? Muy bien. También dentro del cual podemos utilizar lo que es el, la cláusula continua. Bien, no sé si era una consulta en sala. Preguntas, por favor.
¿Ninguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, señores. Listo, entonces por favor revisar esto, repasar. Me parece que ya se les va a entregar alguna tareita, así que pónganlo en práctica, por favor. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente sesión de clase. Agradecerles también a los que han ingresado puntuales. Era menos de la mitad de lo que están aquí y luego ya han ido ingresando. Qué bueno. Esperemos que en la próxima sesión ya tengamos una mejor puntualidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias, ingeniero Julio Neira, por la